Voy a hacer una exposición que va a tratar de hacer algunas puntualizaciones. Voy a regresarme un poquito en el asunto del plan de estudios porque creo que no se puede entender, sé que su interés más importante, en eso están en este momento, son los programas analíticos, pero no se puede comprender los programas analíticos si no se comprende desde dónde se desprenden y por qué es de esa manera desde el plan de estudios, ¿no? Entonces, por eso vamos a dar un paso atrás para poder comprender de mejor manera. Después podemos tener un diálogo, voy a tratar de ser puntual, pero sí que a veces es extenso porque amerita una serie de precisiones que ojalá les sean útiles. Si vemos la primera, por favor. Creo que los que están hasta allá atrás les va a costar un poquito de trabajo, pero bueno, trataré de ser lo más claro posible. Si vemos la siguiente, hablaré primero de la importancia que tiene en este trabajo, y los programas analíticos son parte de ello, el currículum integrado. Para nosotros el currículum integrado es todo, o sea, es todo lo que es el plan de estudios, los programas, los materiales, es decir, todo eso es parte del currículum integrado. Y dirán ustedes, si vemos la siguiente, ¿por qué pensar en un currículum integrado? Es un currículum integrado y es un currículum deliberativo. ¿Qué significa? Que todo el tiempo, en los diferentes momentos que se va decantando la propuesta, se delibera entre todos los integrantes del proceso. O sea, tanto estudiantes, tanto el estudiantado como el profesorado, como los equipos directivos. Hay una deliberación constante que es clave para poder desarrollar este currículum integrado. El currículum integrado, híjole, qué lástima, queda todo cortado, pero bueno, no importa. El currículum integrado es una parte fundamental porque significa que no hemos tenido currículos muy fragmentados en ocasiones, ¿no? O sea, cada uno ha planteado que las asignaturas estén por separado, cuando en realidad cada vez más en el campo del conocimiento las disciplinas están integradas, es decir, no se aprenden por separado, no se construyen por separado, sino establecen una relación de integración, y este punto es importante, que no solamente da cuenta de la unidad de las disciplinas, sino también da cuenta de la importancia del trabajo colegiado al interior de la escuela. El trabajo colegiado que se ha venido trabajando durante ya hace algún tiempo no estamos descubriendo absolutamente nada, simplemente estamos diciendo que en este caso es absoluta y totalmente necesario porque parte de la idea de la autonomía del profesor. O sea, la autonomía profesional de los profesores en este caso es absoluta y totalmente importante y relevante. Por lo tanto, los profesores se hacen partícipes de un propósito común. Esto que es tan complicado porque sabemos que ante la diversidad que tenemos, no solamente lo educativo, sino la diversidad cultural que tiene México, a veces es complicado entender qué es esto de lo común, o sea, qué nos hace propio a todos en este país tan diverso. Y también con tantas modalidades educativas, con los niveles, con una serie de características, con las entidades federativas. O sea, yo acabo de estar ahora, ustedes los tienen, pertenecen ahora al mismo sector, pero no son lo mismo, son absolutamente diferentes. Acabo de estar en Baja California y es una realidad totalmente distinta a la que tienen ustedes, y es una realidad totalmente distinta a la que veo en Colima, y es una realidad totalmente distinta a la que veo en la Ciudad de México. Sin embargo, algo de lo común atraviesa totalmente al sistema educativo, y eso es una parte fundamental donde los profesores juegan un papel central. El otro es la importancia del trabajo interdisciplinario, que no quiere decir que de la noche a la mañana se va a hacer un trabajo interdisciplinario. El trabajo interdisciplinario amerita una construcción, amerita un proceso, va haciéndose paulatinamente, y por eso es que incluso no como creemos que el plan de estudios, el currículum, no tanto el plan de estudios, sino el currículum en general, no se impone, sino que se delibera, por eso se llama currículum deliberativo, se va deliberando. Entonces no es que el día que salió publicado el plan de estudios al día siguiente operó, sino que hay todo un proceso, que este es el proceso en el que están ustedes ahora, donde se va discutiendo y se va trabajando paulatinamente qué es lo que hay que
concretar en cada una de las escuelas. Esto es lo que se llama el currículum integrado. Vamos a la siguiente, por favor. A lo mejor no sé si cambiándole el formato acabe, porque está en formato amplio, si le cambian el formato a común, a ver si aguanta. Esperamos un tantito. Si no, déjenlo así, yo le sigo como está, no hay problema. Bueno, lo que quiero plantear es fundamentalmente una idea. Para nosotros el currículum es algo más que el plan de estudios y los programas. El currículum es eso, más todo lo que sucede a nivel de la escuela. Eso es el currículum, de tal manera que los profesores son constructores cotidianos del currículum. Una cosa es lo que está en la intención, es decir, lo que está en el plano de lo formal, que son los planes y los programas, y otra cosa distinta es que eso sea todo el currículum. El currículum es todo lo que sucede, crean, estructuran, resignifican, restablecen los propios profesores y los estudiantes. ¿Sí? No, lo que tienen que hacer, sí. Si me dan 2 segunditos, ¿sí? Estamos configurando el cañón, no lo acabamos de configurar. Pero no va a ser el cañón, sino es el formato de la diapositiva. Ok, es que está cortado, mira. Hay un pedazo que no le sale en el cañón, por eso se ve cortado. Si le cambio el formato a la diapositiva, sí. Vamos a ver si se puede solucionar, y si no, no, es un formato, es el cañón, sí. Bueno, no importa, seguimos. Ahí lo van a ver medio cortadito, pero después lo van a tener, ¿ok? No pasa nada. Si vemos entonces la que estábamos organizando, que es esa, vamos a verlo así, a ver si así podemos irlo trabajando. Bueno, entonces las dimensiones del currículum tienen que ver con este asunto. Por un lado está el plan de estudios, los programas y los libros de texto y los materiales, y por otro lado está la práctica. Una cosa es la intención y otra es la práctica, pero ni intención ni práctica están separados. El currículum es la intersección de las dos cosas. La práctica de ustedes, la práctica cotidiana, la práctica en el contexto, la práctica en la interacción, la práctica en la relación con las familias, la comunidad y su relación con el plan de estudios, con los programas, con los materiales, con los libros de texto. En ese sentido, la intención es lo pensado, pero lo pensado no puede existir sin lo vivido. Lo vivido es muy importante y es lo que va a dar sentido a lo pensado. No es lo pensado lo fundamental, sino lo vivido es lo central del proceso. Eso que ustedes están, si se oponen, si se resisten, si están a favor, si a veces están a favor y luego están en contra, todo eso es lo más importante. No es tan importante solamente el asunto de lo que se está planteando formalmente, sino todo lo que está sucediendo alrededor de esa propuesta. Eso es lo que le da vida a la propuesta, es lo que le puede dar condición a la propuesta o no, dependiendo del caso. Si vemos la siguiente, por favor. Ahora bien, a diferencia de otros planteamientos, el plan de estudios viene no de las competencias, no de las habilidades, no de las aptitudes. No quiere decir que no las tome en cuenta, quiere decir que de donde se creó el perfil de egreso es de la posibilidad de trabajar las capacidades humanas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como lo que está en el centro es la dignidad humana, es lo que está en el centro, y los derechos de los sujetos, para pasar a la democracia como parte fundamental, entonces lo que necesitamos desarrollar son las capacidades humanas. ¿De dónde viene esta idea? Esta idea la tienen centralmente, bueno, pues el Premio Nobel de Economía, que empieza a plantearse que el problema no es solamente el desarrollo económico, sino el desarrollo humano, el desarrollo de las capacidades humanas como una parte fundamental, donde entiende que no basta con que simplemente se tenga desarrollo económico, porque el caso concreto de la India, de donde es él, ¿no?, es que tiene un alto desarrollo económico, pero muy bajo desarrollo humano. Y dice, y hay cosas
A esto se le llama, a las capacidades humanas se le llama también las libertades indispensables. Es decir, nadie podría dejar de tener estas libertades. No todos las tenemos, y entonces la idea es que la educación trabaje para que todos las tengamos y que las conservemos, no solamente que las tengamos, sino que se conserven como parte del derecho de la humanidad para tener estas capacidades. Dentro de las capacidades humanas tenemos, por ejemplo, a la salud física. Todos tenemos derecho, es una parte de nuestra libertad como seres humanos, tener una salud física. No solamente y con la misma condición para todos, ¿no? Que unos tengan una condición y otros tengan otra. O por ejemplo, el tiempo de recreación, tener derecho al tiempo de recreación, al juego. No solamente los niños tienen derecho al juego, sino todos los humanos, independientemente de la edad que tengan, tienen derecho al juego, a la diversión, al tiempo de esparcimiento. Y hay sujetos que no los tienen, no solamente sujetos adultos que no los tienen, sino niños que no tienen derecho al juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de ellos trabajan, por ejemplo, en las minas, ¿no? Extrayendo metales desde muy pequeños, desde los 7 años están extrayendo metales y no tienen derecho al juego. Lo que tienen es derecho a la producción, pero no tienen derecho al juego. Y ese asunto es un asunto del cual la sociedad se tiene que hacer cargo, porque las capacidades humanas son centrales. ¿Cuál es otra capacidad humana que es muy importante? Otra de las capacidades humanas es el tener imaginación y pensamiento. Es decir, esa es una capacidad humana que no la tienen otros animales, nosotros sí la tenemos, la hemos producido y por lo tanto tenemos que tenerla como una libertad de pensar, de trabajar. El derecho a la vida, por ejemplo, ¿no? Es esta parte tan importante que además en nuestro país lamentablemente no se está sosteniendo del todo, porque mientras haya desaparecidos, mientras haya asesinatos, eso no se cumple como parte del desarrollo humano. Pero si no hacemos algo ahorita, tampoco va a suceder mañana, porque el proceso de desarrollo de las capacidades humanas es central en el campo educativo y para las nuevas generaciones. Vemos la siguiente, por favor. En ese sentido, el perfil de egreso está estructurado alrededor de comprender las capacidades humanas, ¿sí? Por eso van a ver ustedes que dice algo así como, no están completos aquí todos los elementos del perfil, nada más son unos ejemplos. Vive, reconoce y valora la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política y social y de género. Es decir, reconoce todas las diversidades posibles. Un sujeto que sale de la educación básica reconoce y respeta las diversidades, ¿sí? Respeta las diversidades culturales, la diversidad política, la diversidad sexual, respeta todas esas diversidades porque somos justamente un mundo diverso y por nuestra diversidad somos lo que somos. Entonces, el plan de estudios lo que representa es la unidad de la diversidad, ¿sí? O sea, reconoce todas las diversidades y a partir de reconocer todas las diversidades es que establece una posible unidad, algo de lo común que nos une a todos. El otro elemento, por ejemplo, simplemente como ejemplo, dice valora sus potencialidades cognitivas, físicas, afectivas, a partir de las cuales puede mejorar sus capacidades personales y de la comunidad durante las distintas etapas de su vida. Es decir, esa valoración de lo afectivo, o sea, no separar la parte cognitiva de la parte afectiva, sino entender que la parte cognitiva y afectiva siempre están juntas y van trabajando para una misma situación. Vamos con la siguiente, por favor. Esas capacidades humanas están, digamos, condensadas o sintetizadas en los ejes articuladores. Si ustedes revisan lo que son los ejes articuladores, se van a dar cuenta que están relacionados directamente con las capacidades humanas. Voy a poner solamente un ejemplo, el ejemplo de la igualdad de género. Claramente Amartya Sen, que es el Premio Nobel de Economía, dice que no existe posibilidad de desarrollo humano si los sujetos que están en la humanidad no son iguales. Y si entre mujeres y hombres no hay igualdad, no hay posibilidad de desarrollo humano. Entonces, por eso uno de los ejes es igualdad de género, como una parte sustantiva del proceso.
Otra cuestión también, no existe posibilidad de desarrollo humano si no hay elementos de apreciación artística y estética, lo que se llaman los derechos culturales, ¿no? O sea, los derechos culturales como tales son derechos de la humanidad, no se negocian. No es saber si me los quieres dar, es que tengo derecho a la cultura y por lo tanto un mundo artístico, estético, que me dé las posibilidades de vivir en este mundo. Otro asunto, tengo derecho a la vida saludable. Mi vida saludable no es solamente un asunto médico. La vida saludable es el derecho que tengo yo también a poder bañarme en cualquier playa sin que esté contaminada. ¿Sí? Es un derecho a la salud, que el aire no esté contaminado, que la ropa que yo use no tenga esa característica de tener contaminantes que estén produciendo un daño a la salud, o que los productos que uso para la limpieza no tengan esos elementos. Eso significa la vida saludable, no significa solamente que tenga derecho a la hospitalización, a la medicación, sino mucho más allá de eso en términos de vida saludable. La interculturalidad crítica, que la interculturalidad crítica no señale solamente la inclusión de los pueblos indígenas, sino al contrario, que lo que se vea es que nosotros los mestizos, lo que somos frente a la mestizofilia, es decir, a creer que toda la vida de los mestizos es mejor que la vida de los indígenas, la interculturalidad crítica dice no hay, ¿no? Dice hagamos otro mundo distinto donde valga tanto el saber de los indígenas como el saber de los mestizos, o sea, es exactamente del mismo valor en una lógica de diversidad cultural. Por eso es una interculturalidad crítica. O por ejemplo, el caso concreto de la apropiación de la cultura por la escritura y de las culturas por la escritura y por la lectura. Esto es muy importante. No solamente es el fomento a la lectura, es la importancia que tiene que cada uno de nosotros, ya sea desde su lengua, ya sea su perspectiva cultural, avancemos sobre la posibilidad de aprender otras culturas y de significar otras culturas. Y en ese sentido también está la inclusión. La inclusión no se refiere solamente a la inclusión de personas con discapacidad, se refiere a la inclusión de todo aquel ser humano que esté sobre la tierra, independientemente de que nosotros nos podamos sentir bien o mal frente a ese ser humano, en tanto que estamos ahí, y el respeto también que tenemos que tener este tipo de cosas. Por eso van a ver ahí que ahí está lo de colonial también, porque no es lo mismo vivir en América Latina que en Europa. O sea, nosotros tenemos otra condición totalmente distinta, tenemos una historia diferente, un proceso diferente, un camino diferente recorrido para nuestra cultura. Vamos con la siguiente. Estos ejes son articuladores, no transversales. Sí, estoy siendo clara, ¿no? O sea, no es que atraviesen al currículum, sino lo que hacen es amalgaman cada uno de los conocimientos, cada una de las actividades, cada uno de los contenidos. Eso es lo que hace en realidad el eje articulador. Por eso es que los campos formativos, ahí se van a concretar muchos de los ejes articuladores, pero no solamente. Entonces, en los campos formativos lo que vamos a tener es una pluralidad de saberes y conocimientos. Los contenidos ya no están solamente trabajados por las disciplinas, o sea, sí que son súper relevantes las matemáticas, la historia, la biología, todo es muy relevante. ¿Por qué? Porque es la historia de la humanidad hecha disciplinas, ¿sí? Es todo lo que ha logrado el hombre armar como conocimiento, pero también reconoce a los saberes de los niños, los saberes de los profesores, los saberes de la comunidad, los saberes de los grupos a los que pertenecen los niños, es decir, no solo reconoce al conocimiento, sino que reconoce otras posibles epistemologías diferentes que no han sido reconocidas hasta este momento. Y aquí hay un punto, me parece muy importante. Los campos formativos proponen una estructuración y articulación que reconoce entonces la diversidad de saberes. Lo que reconoce como primera instancia es que el saber es diverso y por lo tanto, entre más posibilidades tienen niños, niñas y adolescentes de conocer esa diversidad de saberes, más posibilidades tendrán de apertura al mundo,
¿sí? Es lo que dicen algunos autores, que es lo que uno pone a la mesa. Lo que uno pone a la mesa sustantivamente en la escuela es esa diversidad de saber, diversidad de conocimiento que no se encuentra a veces en la casa, o que no se encuentra a veces en la comunidad, o que no se encuentra en la región. Pero en la escuela sí, porque la escuela lo que ofrece es esa diversidad, esa amplitud. El trabajo fundamental de los campos formativos es que relaciona objetos de conocimiento, pero siempre trata de que lo integre el sujeto. Es decir, no lo ve como una cuestión totalmente separada del sujeto para que el sujeto simplemente lo absorba, sino que tiene que tener sentido desde su vida cotidiana ese conocimiento para poder hacer lo propio. Si no tiene sentido ese conocimiento para su vida cotidiana, esto que dicen, no sé si han visto los resultados de la encuesta del INE de niños, niñas y adolescentes, pero hay un niño más o menos de 12 años que una de las preguntas es, ¿qué te gustaría que te enseñaran en la escuela? Y entonces la respuesta es matemáticas, y uno diría, pues matemáticas le están enseñando, ¿no? O sea, no, es imposible que una escuela deje de enseñar matemáticas. Pero lo interesante es que dice él, bueno, matemáticas que me sirvan para ir al mercado, porque no me sirven para ir al mercado, yo quiero que me sirvan para ir al mercado. Y si bien no es lo único para que lo tengan que estar las matemáticas, no hay que hacer oídos sordos a lo que los chavos dicen, porque finalmente también ellos tienen algunas necesidades claves sociales que son muy importantes. Vemos la siguiente, por favor. Voy a decir algunos aspectos pedagógicos que atraviesan también al plan de estudios y por lo tanto a los programas. Una cosa es muy importante, es aprender es construir la humanidad de los seres humanos. Para nosotros eso es lo que es el trabajo de aprender. Se construye humanidad a partir del aprendizaje, y por eso es tan importante la escuela, porque la escuela hace justamente eso, seres humanos. Y por lo tanto esa es la tarea sustantiva de la escuela. El otro elemento es el principio de educabilidad. Todos y todas pueden aprender. No quiere decir que lo hagan, pero todas y todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Y eso tiene que ser un principio de la escuela, porque debe creer y confiar en que el otro puede aprender. El otro asunto es el principio de libertad. El aprendizaje no se decreta, también se necesita que el otro desee aprender, y no siempre porque nosotros queramos que aprenda, el otro aprende, sino que a veces es necesario que la escuela cree la necesidad de aprender. Si la escuela no crea la necesidad de aprender, el otro también sigue sin aprender, ¿no? El otro asunto es que cada uno de nosotros y de nosotras aprende con una estrategia propia, pero esa estrategia no es inamovible. Yo puedo cambiar mi forma de aprender, pero la escuela me tiene que proponer formas de aprender, porque si no yo voy a seguir con mi misma forma, con la forma que yo siempre he tenido, y eso es importante también, que la escuela proponga otras maneras de aprender. El otro elemento es que es posible, no es posible, ¿no? Es siempre tienen que ir unidos el método y el contenido, ¿sí? Y aquí aprovecho para decir que nuestro planteamiento en el plan de estudios no es un plan de estudios por proyectos. Los proyectos es un elemento más que es muy interesante y que puede ser, y que así van a encontrar ustedes una posibilidad, pero no es la única manera de trabajo. O sea, puede haber muchísimas otras maneras, y de hecho los profesores han creado unas bastante más creativas a veces de lo que podemos encontrar en algunos textos. El otro asunto es imposible separar lo cognitivo de lo afectivo, ¿sí? Es decir, y eso ya se decía, yo digo desde 1930, cuando se decía que el cemento de la cognición, el cemento del aprendizaje es lo afectivo. Es decir, la argamasa, lo que pega, lo que da condición para aprender es la parte afectiva. Por eso la escuela tiene dos grandes factores: uno, el cuidado, y otro, el aprendizaje. ¿Sí? O sea, no basta con el aprendizaje, también se necesita el cuidado. Digo mucho esto porque a mí me causa mucha impresión que los padres lo tengan tan claro.
cuando se les pidió en los debates del plan de estudios a los padres de familia que eligieran qué querían de la escuela, qué le pedían a la escuela, las madres de familia lo que le pedían era cuidado, en primer lugar. Decían, lo que quiero es cuidado, que cuiden a mis hijos. No estaban hablando de que los tuvieran en la escuela, sino de que los cuidaran, ¿sí? Se estaban hablando de una parte afectiva, de la importancia del cuidado. Y los padres lo que pedían era que les dieran mejores contenidos, ¿sí? Es muy interesante porque los padres tenían mayor escolaridad que las madres. Y sin embargo, ambas cosas son tarea de la escuela. Y en lo que coincidían los dos, tanto padres como madres en segundo lugar, es que los maestros tuvieran metodologías innovadoras, metodologías más activas, que notaban que la escuela no estaba produciendo esa forma más activa de trabajo, ¿no? El otro asunto es, la escuela debería ser un lugar emocionante y no aburrido. ¿Sí? Este es el otro principio básico, es decir, bueno, pues si uno se aburre en un lugar, que a lo mejor a algunos de ustedes ya les está pasando, el problema es que ya no pasa, ya no se establece la misma relación con el aprendizaje. Vamos con la siguiente, por favor. La lógica de concreción del plan de estudios es esta. Están los planteamientos del plan de estudios, luego viene el programa sintético donde están los contenidos, los saberes socialmente significativos, luego están los programas analíticos donde se hace en una elaboración colectiva y luego el programa del docente que ya estamos llamando planeación didáctica y que ya es el programa de cada uno de los profesores, pero no existe ese programa de planeación, esa planeación didáctica sin todo lo demás. Por eso el trabajo va concretándose paulatinamente a lo largo de un proceso. Sí. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Cuál es entonces este proceso que llamamos, si decimos que el currículum no se impone, sino que se dialoga, se procesa, se analiza, tenemos que tener un proceso de apropiación por parte de los profesores, de los directores, de los supervisores, de los ATPs. ¿Sí? Es decir, no es factible que de la noche a la mañana ya sepamos qué es lo que tenemos que hacer, sino que tenemos que tener un proceso paulatino de irnos apropiando de los sentidos que aparecen tanto en el plan de estudio como en los programas. Si vamos a la siguiente, por eso es que desde un año antes, digamos, tanto en los consejos técnicos, pero no solo en los consejos técnicos, sino en otros procesos de formación, en trabajo de acompañamiento, en otros trabajos mucho más finos, también se ha venido haciendo un proceso de socialización del conocimiento del plan de estudios y de los programas. Porque se abrieron diferentes espacios deliberativos. Hay entidades en las cuales hay círculos de estudio sobre el plan de estudios de los maestros. Hay entidades donde se están dando cursos específicos. Hay otras entidades donde se está trabajando a partir de redes de maestros, a partir de redes de directores. Es decir, la diversidad de espacios es múltiple porque no es fácil ir armando este proceso. Entonces, hay que armar espacios de deliberación curricular. Hay una resignificación curricular, lo que cada quien dice, o sea, si ustedes lo han visto en las redes, ¿no? O sea, hay unos que hacen sus esquemas y dicen, yo lo entiendo así, y luego hay otro que también pone un esquema y dice, no, yo lo entiendo más bien como así, y ponen unos dibujos, y ponen, o sea, cada uno va resignificando de manera distinta. A algunos les inquieta esto, a mí particularmente no me inquieta porque creo que es parte de un proceso mucho más complejo donde uno se está apropiando de maneras muy distintas dependiendo de su trayectoria, dependiendo de su posición, dependiendo de su historia, dependiendo del tipo de trabajo que ha venido realizando en el aula. Y esta formación, apropiación es permanente, no va a terminar cuando al día siguiente entre el plan de estudios. No puede terminar cuando al día siguiente entre el plan de estudios. Tiene que continuar
porque se tiene que seguir deliberando qué está pasando en la práctica. O sea, porque es en la práctica donde vamos a ver hasta dónde alcanza. Nadie supone que va a aparecer exactamente igual que como se dijo va a aparecer en la realidad. Eso nunca ha sucedido con un plan de estudios y no va a suceder en esta ocasión, sino que ustedes van a recrear también esas formas particulares del plan de estudios. Vamos con la siguiente. Les inquieta mucho a los supervisores, a los directores, porque siempre dicen, ¿y entonces nosotros qué vamos a hacer? ¿No? Porque si están diciendo que los profesores tienen autonomía profesional, entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Resulta ser que este plan de estudios trabaja sobre 3 elementos fundamentales: la deliberación, la interlocución y el acompañamiento. Los directores y los supervisores tienen una función fundamental: convertirse en los interlocutores de los profesores, de los colectivos docentes, para seguir trabajando los procesos. Y esa es la única manera como los colectivos también van a tener otro referente, como también, por ejemplo, la pedagógica está incorporándose a algunos, los maestros están incorporando a algunos colectivos docentes en las escuelas y también son interlocutores, pero es un interlocutor totalmente distinto a un supervisor. No trabajan de la misma manera, trabajan de manera muy distinta, desde referentes muy distintos. Y se necesitan muchos interlocutores para poder discutir, para poder entender, para decir las cosas que no están resultando, para trabajar las cosas que no son como se pensaban que iban a ser, ¿sí? A diferencia de otros momentos en que uno cree que ustedes, siguiendo la lección 1, la lección 2, la lección 3, ¿sí?, van a poder hacer el currículum, en este caso no, en este caso se delibera todo ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque los profesores son comprendidos no como operadores del currículum, sino como creadores del currículum, ¿sí?, como quien establece también elementos del currículum como elementos centrales. En ese sentido, se necesita la interlocución, se necesita la deliberación, en el sentido de que hay necesidad de analizar los saberes, las experiencias, las prácticas escolares, el trabajo de las comunidades educativas ya en acción. Esto es muy importante porque esto va a dar como consecuencia la posibilidad también de que se acompañe este proceso por diferentes sujetos. Vamos a la siguiente. ¿Qué son los programas de estudio y por qué son tan importantes en esta propuesta? Vamos a la siguiente. Los programas de estudio, lo que indica el programa de estudio es el qué, ¿sí?, hasta qué punto, de qué manera, ¿sí?, el cómo. El cómo, pero no en el sentido de decirles a ustedes van a hacer esto, van a hacer aquello, sino que discutamos el cómo. Ese cómo va a estar en un principio establecido desde el plan de estudios, pero también en los programas sintéticos. Los programas sintéticos son la expresión de lo común en el sistema educativo. Es decir, ahí van a estar los contenidos socialmente significativos que son obligatorios para todo el sistema educativo. Esa es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública. Ahí aparecen los contenidos culturales que van a ser los comunes para todos. No son los mínimos, no son los contenidos mínimos. ¿Por qué no son los mínimos? Porque en general cuando uno habla de mínimos o básicos, termina diciendo que los mínimos son para los, o sea, ustedes leen los mínimos a esto y a lo que les dan los máximos son a los que pueden, pero lo poquito, o sea, aunque sea que aprenda esto, lo mínimo. No, aquí está pensado para que todos aprendan lo mismo, lo socialmente significativo, y si se puede que aprendan más, o sea, dar el potencial máximo del trabajo en los programas. Esos son los programas sintéticos que de suyo ya son incompletos. ¿Por qué son incompletos? Porque ahí lo que está es lo común nacional, lo socialmente significativo, pero ¿qué falta? Lo regional y lo local. No están en los programas sintéticos ni lo regional ni lo local, ¿sí? Sí que hay una gran parte de los contenidos que las disciplinas han desarrollado a lo largo de la historia. ¿Dónde va a estar lo regional y lo local? En los programas analíticos.
es ahí donde ustedes van a incorporar ciertos elementos que son de la región o que son de la localidad. Sí que aclaro, sin olvidar, o sea, no es que ustedes puedan cambiar totalmente los programas sintéticos, es que ustedes lo que hacen es incorporar lo que está en los programas sintéticos, pero retrabajado para el contexto en el que ustedes están, porque el contexto es que ustedes están, cambia totalmente la mirada, la forma, el tipo de trabajo. Una cosa bien importante es que los programas sintéticos ya traen y dicen cómo después se va a ir trabajando en los programas analíticos. Voy a poner un ejemplo muy claro. El caso de ética, naturaleza y sociedad, ¿sí? El caso de ética, naturaleza y sociedad tiene una característica muy particular. No separa a lo natural de lo social. Parte de la idea de que los seres humanos somos parte de la naturaleza no nos pertenece, somos parte de ella, es decir, somos parte de las especies animales, y creo que además esto es muy importante porque por primera vez en la pandemia la especie estuvo en riesgo mundial. Antes ha habido pandemias muy importantes, la de influenza, ¿no? O sea, ha habido pandemias muy importantes. Pero esta pandemia en particular lo que marcó es la posibilidad de la extinción de la especie. La cantidad de millones de muertos que tuvimos a nivel de la humanidad y que podemos seguir teniendo, o sea, porque esto no ha terminado, es de tal magnitud que nos hizo pensar en si realmente nuestra existencia es para siempre en este mundo. Es decir, que no somos dueños del mundo, que estamos aquí bajo ciertas circunstancias y que si no cuidamos nuestra casa, lo más probable es que tampoco la casa nos cuide a nosotros porque no tiene por qué hacerlo, ¿sí? En ese sentido, el asunto clave que está aquí en ética, naturaleza y sociedad es no desconocer el hecho de que nosotros somos responsables frente a la naturaleza. No solamente frente a la sociedad, sino también frente a la naturaleza, ¿no? Es decir, la extinción de las especies, el asunto de nuestra huella en el mundo, ¿no? O sea, nuestra huella de carbono, ¿no? Cada vez que nosotros, lo pongo mucho como ejemplo, pero digo, por lo menos tener conciencia de que cada vez que compramos unos jeans, ¿no? Estamos dejando una huella de carbono. O sea, nuestra huella de carbono es una huella fundamental en el mundo y las próximas generaciones tendrán que vivir con nuestra huella. Y ese punto es un punto que la escuela tiene que atender, porque si no lo atiende estará negando su posibilidad de estar en el mundo de la naturaleza, ¿sí? Vamos con la siguiente, por favor. Nosotros entendemos que los programas son parte del codiseño. ¿Por qué creemos que tenemos que codiseñar? ¿Por qué la Secretaría cree que ella diseña una parte y luego la pasa a los maestros para que los maestros también diseñen con ella? ¿Por qué no volver a plantear un plan de estudios completo donde diga actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4 y que ya ustedes las desarrollen? Porque no cree que los maestros sean operativos, cree que los maestros son profesionales de la educación. Tiene una absoluta confianza y respeto a que los maestros han sido profesionales y que lo que han perdido en los últimos años es justamente esa capacidad de desarrollarse como profesionales. A ningún médico le dictan cómo tiene que hacer una operación. Le dan los elementos, pero no le dicen, usted aquí revise su programa para hacer la operación y haga esto primero, esto después, esto. O sea, a nadie, a ningún profesional en la vida, a mí como pedagoga, jamás nadie me ha dicho usted tiene que hacerlo de esta y de esta manera. Entonces, es por eso que se llama a una co-diseño. Usted puede diseñar, ¿se acuerdan de lo que dijimos del currículum? La parte del diseño es la parte de la intención, ustedes también van a hacer esa parte de la intención y la parte de la práctica también la tienen ustedes. Y entonces, el diseño no solamente está en los programas analíticos. En este momento, si se fijan, todavía los programas sintéticos dicen
este documento de trabajo. Y es importante porque todavía ustedes pueden decir, no, aquí yo veo vacíos clave. Yo como maestro de matemáticas o como maestro de tecnologías, creo que se debería de incluir también esto. No estoy de acuerdo con que vaya en esa secuencia. Me parece que todavía no está bien la lógica de esto. ¿Por qué? Porque son ustedes parte sustantiva del diseño. No son solamente los operadores, son los profesionales que estructuran ese diseño y que son fundamentales para ese trabajo. Yo sé también que a veces es después de todo un tiempo donde uno, a ver, nunca pasó exactamente así. O sea, nunca pasó que estaba el plan de estudios y ustedes hacían su planificación y lo hacían exactamente como les pedían. O sea, eso jamás pasó. Es la vieja anécdota que se le atribuyen a Torres Bodet, ¿no? Que dicen que a las 8:30, a las 8 de la mañana, Torres Bodet salía en el radio y decía, son las 8 de la mañana y en este momento todos los niños y todos los profesores de México están leyendo La Suave Patria. Por supuesto que no pasaba eso, o sea, por supuesto que muchos no estaban ni leyendo La Suave Patria, ni nunca habían leído La Suave Patria, ni muchos maestros estaban haciendo eso, pero en la fantasía del control, uno cree que realmente todos van a hacer lo que uno diga. Esto no es igual, esto es, todos vamos a participar en diseñar lo que va a ser la escuela. Y entonces ese asunto es diferente, porque se tiene una confianza fundamental sobre el profesionalismo de los profesores. Sé que muchos pueden decir que tienen dudas sobre esto. Nosotros nunca le hemos tenido, yo tengo un buen rato que trabajo con profesores y creo que nunca se ha tenido semejante duda. ¿Qué es también el codiseño? Bueno, el codiseño está establecido en la articulación de los campos con los ejes articuladores, pero también está considerando los colectivos docentes, bajo la premisa de que la profesión docente no es solo individual, también es colectiva. O sea, no existe, es una profesión que no existe solamente por la individualidad, existe también por el colectivo de la profesión. Y en tanto que relación de colectivo, entonces ahí está su potencial de codiseño. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Qué son los programas analíticos? Vamos al programa analítico. La siguiente, por favor. Los programas analíticos, ¿sí?, se construyen fundamentalmente tomando en cuenta que existen niños, niñas y adolescentes y que hacen representación e interpretación de su propia realidad y que entonces es necesario que haya un diálogo entre acciones, estrategias, materiales y que las herramientas sean herramientas que permitan que los estudiantes aprendan. Este es un elemento fundamental porque se cree en el aprendizaje de todas y de todos, sin excepción, ¿sí? Y el otro asunto es que el programa analítico lo que hace es ubicar los hechos en el tiempo, lo que está en el programa sintético, ahora lo ubico los hechos en el tiempo y en el espacio, pero con criterios desde los cuales yo construyo y doy con la relación con la vida concreta. Es decir, mis niños, mis adolescentes, mis niñas, no son las mismas aquí que en la Sierra de Oaxaca, ¿sí? Es otra cosa totalmente distinta. Entonces necesito ver mis situaciones concretas, ni tampoco tengo la escuela, ojalá todos tuviéramos la escuela que tiene todas las cosas, que tiene proyectores y que tiene pantallas, pero no es verdad, eso no es cierto. Ubiquémonos en el mundo de la realidad y sepamos cuál es el elemento que podemos trabajar y desde dónde. El otro asunto es que las niñas, los niños y los adolescentes se ponen en contacto con diferentes medios y recursos. Aquí hay una idea de aprendizaje, de diversificación de las fuentes del aprendizaje. Entre más fuentes de aprendizaje tenga el alumno, más potencialidad tiene el aprendizaje, ¿sí? Es lo que se llama el aprendizaje expansivo, donde se sabe que los padres es una fuente de aprendizaje, pero no es la única, donde se sabe que la escuela es la fuente del aprendizaje, pero no es la única, donde se sabe que los medios de comunicación son fuentes de aprendizaje, pero no son los únicos, donde se sabe que la comunidad también es fuente de aprendizaje, pero todo eso lo tiene que considerar la escuela y orientarlo desde los propósitos que tiene la propia escuela.
porque también sabemos que los medios de comunicación tienen elementos contrarios a lo que la escuela está produciendo. Y entonces, por eso la escuela se hace cargo de ese aprendizaje expansivo y trata de trabajarlo desde diferentes mecanismos. Vamos con el siguiente, por favor. Los programas analíticos también establecen que la escuela valore las ideas, los significados, las intenciones en las estructuras social y material de la comunidad donde se desarrollan los procesos educativos. Es decir, valorar también las tradiciones, las formas de vida, las maneras como los niños, las niñas se relacionan con el mundo social. Hay un alejamiento muy fuerte, una tensión muy fuerte que medio se resolvió. Creo que aquí habría que aprovechar lo que pasó en la pandemia. No todo fue malo en la pandemia. Hubo una cosa que fue muy positivo. Los padres de familia, muchos padres de familia, no digo que todos los padres de familia, volvieron a apreciar a la escuela. Se dieron cuenta de lo que la escuela le proporcionaba a los hijos. Se dieron cuenta de que la escuela era necesaria para los niños, para las niñas y para los adolescentes. Y en ese momento la escuela tomó un sentido absolutamente diferente, cuando había un distanciamiento muy fuerte, y sigue habiendo, entre los padres y la escuela. Porque los padres tienen una crítica muy fuerte hacia los profesores, pero también los profesores tienen una crítica muy fuerte y un prejuicio muy fuerte hacia los padres de familia. Y entonces hay un distanciamiento y una tensión constante, cuando una cosa que pasó en la pandemia fue que la familia participó en algunos casos, no en todos, en algunos casos, del proceso cognitivo de los alumnos. Se dio cuenta de que ahí había un trabajo del maestro que era absolutamente indispensable, que no era solamente tenerlos ahí y ponerlos a hacer actividades, sino que era trabajar con la cognición, trabajar con el conocimiento, establecer una relación distinta con el mundo. Y en ese momento los padres de familia entendieron una serie de cosas, pero también demandaron otras. No me hable solamente para decirme cuando mi hijo se porta mal. No me hable solamente para pintar las bancas. Hábleme para eso, no tengo ningún problema, pero también hágame partícipe de lo que es el proceso cognitivo de mi hijo, porque si yo no soy partícipe, no entiendo qué es lo que pasa. O cuando hay la demanda de la escuela, por ejemplo, que se dio uno cuenta en la pandemia, ¿no? Que una madre de familia que tiene un niño en preescolar, una chavilla en la primaria y un adolescente en la secundaria, y que la escuela dice: enséñale al de secundaria a despejar X, ¿no? Y la madre de familia dice: chispas, o sea, yo estudié la primaria. ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo puedo apoyar algo que ni siquiera yo tengo como experiencia? ¿Cómo le puedo hacer si ni siquiera sé cómo? O sea, no tengo ni idea, ¿sí? Las entrevistas que nosotros hicimos a los padres de familia decían: de veras que sí quiero ayudar, pero no tengo, o sea, no sé cómo, no tengo idea, no puedo hacerlo, no está dentro de mis posibilidades de hacerlo. Y creo que ese distanciamiento entre escuela y padres de familia ha dejado un gran hueco social que nos impide entendernos unos con otros, ¿no? Y por eso es tan importante los programas analíticos, para ver de qué familias vienen estos estudiantes, cómo establecen relaciones, ¿sí? El aprendizaje no es un hecho que reside en las mentes de los estudiantes, ni tampoco es solamente individual, ¿sí? También el aprendizaje tiene una relación colectiva, una relación social, ¿sí? Hay sujetos que aprenden de una determinada manera porque van trabajándose socialmente de esa manera, ¿no? Y por lo tanto se da en contextos específicos, se da mediante el uso de objetos diferentes y de símbolos culturales distintos. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Cómo se pueden elaborar los programas analíticos? Primero, el programa analítico se elabora en colectivo, nunca se elabora solo en individual. Alguien puede traer una propuesta individual al colectivo, pero se tiene que discutir con el colectivo.
Dirán ustedes, ¿y cómo le van a hacer los de las escuelas multigrado? Bueno, pues se van a unir con otras escuelas multigrado, como lo hacen en el Consejo Técnico, ¿no? Y a veces el colectivo es los profesores de primer grado o los profesores de segundo grado y luego con toda la escuela. Y a veces no, a veces son los del campo, se dividen en campos, ¿no? Entonces en la secundaria trabajan todos los del campo de saberes y pensamiento científico, luego trabajan todos los del campo de ética, naturaleza y sociedades, luego trabajan todos los del campo del lenguaje y luego trabajan todos los del campo de lo humano y lo comunitario. Y entonces así es como se va colectivizando el trabajo. ¿Y a partir de qué se puede hacer eso? Bueno, una parte importante, y es un asunto que se tiene que discutir a fondo, es tomar un problema social, algo que interese, que sea del interés de la escuela o de los estudiantes o del aula o del grupo, como un problema social. Esto lo han dicho mucho las escuelas activas, básicamente, Pablo Freire lo dijo muchas veces, nadie puede aprender si no está alrededor de algo social que lo signifique. Si no hay algo social que lo signifique, no pasa nada, o sea, lo aprende pero rápidamente lo olvida porque no lo significó. El caso de los problemas sociales es central. Cuando uno analiza algo que le interesa particularmente y que es de su entorno, por ejemplo la violencia, por ejemplo el agua, por ejemplo la contaminación de los mares, por ejemplo el asunto concreto de el problema de la guerra. En la pandemia los niños aprendieron una cantidad de cosas sobre la pandemia impresionante, o sea, saben perfectamente de qué se tratan los virus, saben cuáles son las formas de contagio, tienen conocimiento de algunas cosas como por ejemplo cómo se constituyen las vacunas, ¿no? Cómo se constituyen los biológicos en general y particularmente las vacunas. En fin, hay una serie de necesidad de aprendizaje a partir de un problema social. Es conveniente trabajar a partir de un problema social. Ese problema social es el del entorno inmediato, del entorno local, de la región o global. Casi ningún problema local es totalmente aislado de lo global. Eso es una cosa que no sucede, es lo que llamamos lo local, ¿no? O sea, lo global siempre está en lo local. Algo que nos está afectando seguramente le está afectando a alguien más en otra parte del mundo, ¿sí? Por ejemplo, pongamos el caso del agua. El caso del agua es trascendental, ¿sí? Ustedes saben perfectamente que en la Ciudad de México el agua viene de la zona del Lerma, ¿no? Y dejamos a prácticamente toda la zona del Estado de México, más la zona de Hidalgo, sin agua. Pero olvídense solamente sin agua, que sería un elemento ya grave, pero no es solamente que dejamos sin agua a esa zona, sino que además eso provoca que no tengan las condiciones, y como son zonas mineras, gran parte de la zona del Hidalgo, la tierra se contamina, las aguas se contaminan y prácticamente no pueden tener agricultura en esas zonas, y la gente que está ahí tiene contaminación por mercurio. Grandes zonas de Hidalgo están así y no pueden regenerarse porque toda esa agua se va para la Ciudad de México, ¿sí? Ese asunto que parece una cuestión que dice uno, bueno, pues sí, lo podríamos discutir en la escuela. No, es fundamental que en la escuela empiece a intervenir en ese tipo de problemáticas, en ese tipo de historias. Y para eso también lo trabajan, por supuesto, y claramente los contenidos que están en los campos formativos, ¿no? Y se puede trabajar desde el campo formativo de las matemáticas, se puede trabajar desde muchos campos formativos. Se pueden establecer algunas preguntas fundamentales, ¿no? Los desaparecidos. ¿Por qué en México no se ha generado una pedagogía de la memoria como en otros lugares frente a los desaparecidos? ¿Por qué no se ha generado, frente a la alimentación? ¿Quiénes se benefician con que se trasladen los alimentos? Y ustedes lo saben perfectamente bien, porque además, para colmo, ustedes no solamente tienen que venir de lugares muy lejanos, ¿no?,
sino que además tienen que atravesar el mar, ¿no? Y no tienen producción directa aquí en esta entidad federativa, cosa que además es estrictamente no recomendable desde el punto de vista de salud, ¿no? Uno tendría que comer los elementos que se producen alrededor de 2 kilómetros, no más de eso, porque a partir de eso implica otra situación. Esas preguntas que parece que dice uno, pero ¿por qué hacerlas en la escuela? Porque esa es la vida de los niños y las niñas, porque esa es nuestra vida, esa es nuestra condición y esa es nuestra situación. Y ahí alrededor de eso puede haber muchos elementos de trabajo fundamentales. El otro punto es los campos formativos, ¿no? Que se puede trabajar intracampo, un proyecto, estudio de casos, intracampo, o se puede trabajar intercampo. Yo puedo trabajar un programa analítico mezclando campos, ¿sí? Trabajando una cosa en lenguajes que tiene obviamente que ver con algo de lo humano y lo comunitario. No tengo que estar exactamente solo en el campo. El otro punto también es la relación con los ejes articuladores. Yo puedo trabajar un tema de un campo específico, pero relacionándolo fundamentalmente con igualdad de género. O puedo tener un trabajo de un campo relacionándolo más directamente con vida saludable, o con igualdad de género y vida saludable, ¿sí? O con el trabajo de artes y apreciación estética, o puedo trabajar un campo con artes y apreciación estética como eje central, ¿sí? Eso depende de lo que yo quiera construir y cómo quiera avanzar en el aprendizaje. El punto siguiente es la relación justo con los ejes articuladores y las posibles metodologías. Los proyectos es una, muy importante, pero no es la única, ¿sí? Se puede trabajar también por estudio de casos, preguntan algunos maestros. Si yo he detectado que mis alumnos traen problemas de matemáticas, estoy en primaria, estoy en la fase 4, y ya detecté que traen problemas, puedo, además de hacer un proyecto de escuela y trabajar con un proyecto de aula, dejar un tiempo en mi programa específico, en mi programa analítico de la escuela, incluso ponerme de acuerdo con el colectivo, hagan de cuenta, de 8 a 10, trabajar para solventar esos problemas que traen de matemáticas. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo esa problemática y ahí es donde tienen que incidir para tratar de trabajar lo mejor posible con los estudiantes, ¿sí? Entonces, ustedes van distribuyendo el tiempo y el espacio dependiendo de la necesidad particular de cada escuela, ¿sí? El otro asunto es la evaluación formativa. Sé que este punto saca ronchas y que si sí, que si es así, que si no, que si cómo le vamos a hacer, que si no sé qué. La evaluación formativa no tiene la finalidad de establecer una calificación, tiene la finalidad fundamentalmente de retroalimentar a los estudiantes, de mejorar la enseñanza y de retroalimentar el trabajo de los maestros. La calificación es un momento específico de acreditación que puede ustedes perfectamente diseñar diciendo yo voy a calificar con las siguientes evidencias. Todos los que tengan tantas evidencias, esos son los que tienen acreditado y no hay ningún problema, ¿sí? Y yo puedo establecerlo sin ningún problema. Pero hay algo más que es la evaluación formativa y puedo poner otro tipo de actividades en ese sentido. De tal manera que también puedo tener dimensiones distintas de trabajo. Trabajo con la comunidad, trabajo con toda la escuela y trabajo en el aula. Mis proyectos pueden ser de diferente dimensión para casos distintos, ¿sí? Vamos con la siguiente, por favor. ¿De dónde abrevan los programas de estudio, los programas analíticos? En este momento me estoy refiriendo estrictamente a los programas analíticos, ¿sí? De los libros de texto. ¿Cuáles son mis fuentes para hacer el programa analítico? Los libros de texto, los materiales complementarios. Cualquier tipo de material que ustedes tengan, a veces hay materiales estatales, hay veces hay materiales que ustedes mismos diseñan, todo tipo de materiales complementarios para el proceso. Del diagnóstico que tengo de mis alumnos. Algunos dicen, entonces que ya estoy dejando de lado el programa de calidad, de mejora de la calidad de la escuela. Si ahí hay algo
que ven ustedes que son problemas de aprendizaje o que tienen detectado algo ahí que puede ser útil para el programa analítico, pues hay que traerlo al programa analítico, pero no es lo mismo un programa analítico que el programa de mejora de la calidad. Son dos cosas distintas, ¿sí? Esto es pedagógico didáctico, porque como se habrán dado cuenta, este plan de estudios vuelve a poner en el centro lo pedagógico y lo didáctico como elementos centrales para el desarrollo del trabajo en el aula. Luego tenemos lo que es propiamente, también vamos a utilizar los programas sintéticos, vamos a utilizar los intereses del estudiantado, ¿no? De los y las estudiantes, y los problemas sociales, ya sean globales, particulares, locales o regionales, ¿sí? Este es como las múltiples fuentes desde las cuales se puede hacer un programa de estudios analítico. Vamos con la siguiente, estoy finalizando. Llegamos, después de tener el programa analítico, llegamos a la planeación didáctica, y aquí los nombres nos confunden de repente, porque no es que en los programas analíticos no haya didáctica, no es que en los programas sintéticos no haya didáctica, no es que en el plan de estudios no haya didáctica, por supuesto que ahí hay planteamientos didácticos, pero le llamamos planeación didáctica porque ustedes conocen más ese punto como la planeación que ustedes desarrollan más cotidianamente. Cada quien la va a desarrollar de acuerdo al programa analítico que se haya hecho a nivel colectivo, y ustedes van a desarrollar en sus tiempos y sus espacios su programa analítico. Pero esta vez no va a ser un programa analítico, les diga, un programa, digamos, una planeación didáctica, disculpen, una planeación didáctica que diga, la tienen que hacer para 2 meses, para el bloque 1. Puede ser que ustedes lo hagan en tiempo más corto, o por ejemplo los maestros de migrantes no pueden hacerlo para 2 meses, ellos lo tienen que hacer totalmente distinto, porque la lógica, la dinámica de los migrantes es totalmente diferente. Entonces, capaz de que ustedes dicen, no, bueno, yo voy a hacerlo mensualmente, porque necesito ver lo que pasó en el mes y luego trabajarlo para el siguiente mes de una manera distinta, y así tengo mi periodicidad de manera diferente, y yo voy armando mi trabajo, porque es el trabajo personal de cada uno de ustedes, es la planeación didáctica. Aquí tenemos un esquema, no me voy a detener, lo único que sí les quiero decir es, no hay formatos para el programa analítico. Si se los quieren comprar los youtubers, yo no me opongo, cada quien mantiene a quien quiere, ¿sí? O sea, yo mantengo a mi hijo porque yo quiero. Si ustedes quieren mantener a un youtuber, manténganlo, ¿sí? O sea, cada quien es libre de mantener a quien se le dé la gana. Nada más que sea claro que esos que están ahí no son ningún formato ni oficial, ni que tenga ninguna característica. Si a ustedes les sirve, también adelante, ¿eh? O sea, yo creo que cada quien tiene que asumir esa parte, y creo que cada escuela y cada grupo tendrá que decir, esto es lo que me sirve a mí, esto es lo que yo he entendido, esto es lo que yo trabajo. Insisto, si ustedes, sé que el formato de los programas analíticos es como la frazadita, como el objeto transicional de los bebés, ¿no? O sea, que cuando se van a separar de la madre, se traen la cobijita, y entonces traen la cobijita para todos lados para sentirse más seguros. Claro que da seguridad, y claro que sería mucho más seguro una cosa así. No lo estoy criticando, estoy diciendo el proceso que tenemos que seguir. Pero en este caso, ahora sí que esa frazadita la van a tener que tejer ustedes, porque no existe. ¿Sí? Y entonces esa parte también es muy importante. El otro asunto es que de ahí pasamos al plano didáctico. Me voy a quedar prácticamente aquí porque no quiero avanzar más, porque me gustaría que viéramos hasta el programa analítico, porque es lo que tienen ustedes en este momento enfrente. Yo confío plenamente, o sea, no tengo ninguna duda, que los colectivos docentes van a avanzar mucho más de lo que dice el plan de estudios. Creo que incluso ya el plan de estudios, contra todo lo predicho, rápidamente se está quedando, digamos, atrás, comparativamente con lo que pueden hacer los maestros, porque los maestros, por supuesto que viven una realidad tan fuerte y tan cotidiana que lo van a hacer muy claramente.
¿Va a haber más dificultades por niveles? Sí. Preescolar va a avanzar mucho más rápidamente porque tiene una historia distinta, porque el nivel tiene una historia, vienen de una historia diferente. Primaria lo va a lograr hacer también porque de suyo siempre debió de haber sido así y el asunto de la integración de las asignaturas les permite desarrollar otras cosas. Secundaria va a ser el nivel más complicado, porque la propia estructura laboral, la historia propia del nivel hace que sea más complejo, pero no imposible. Y entonces ahí habrá que hacer otro tipo de discusiones, otro tipo de trabajo. Pero miren una cosa que está pasando que yo se los quiero comentar, que me parece muy importante. Las secundarias técnicas han visto en este plan de estudios la posibilidad de recuperar la identidad de ser secundarias técnicas. Cosa que yo les puedo decir que ni siquiera nos pasó por enfrente, ¿sí? Pero es interesante, ¿por qué? Porque se dan cuenta que pueden volver a posicionar la parte tecnológica, la parte que ellos llamaban los talleres, ¿no? O sea, volverla a posicionar y dar la posibilidad de recuperar una parte identitaria que se perdió cuando hay cierto tipo de trabajo. Es interesantísimo. Yo no sé si lo van a lograr, o sea, no estoy diciendo que va a pasar, estoy diciendo que es muy interesante que se lo planteen, ¿sí? Nada más estoy diciendo eso. Y bueno, evidentemente los maestros multigrado lo están viendo como algo que ellos ya hacían, los de telesecundaria se sienten reconocidos por primera vez en su vida, ¿no? O sea, así como que siempre están vapuleados porque sus alumnos, según esto, sacan calificaciones mucho más bajas y por primera vez son reconocidos en un proceso. También las modalidades tienen su propia historia, ¿sí? También las modalidades tienen su propia dinámica. Esto todavía estamos empezando. Esto es el principio, pero no podemos tardarnos más. Yo sí les planteo una cosa. Después de la pandemia y bajo una serie de circunstancias por la que estaba pasando la escuela, después de la denostación hacia los maestros, hacia la escuela, del proceso tan duro que ha vivido el sistema educativo, particularmente el sistema educativo mexicano, pero en todo el mundo, ya no había manera de esperar. Había que profundizar totalmente el proceso y sé que nos está costando trabajo a todos, más a ustedes quizás que a nosotros, pero lo que sí es cierto es que hoy tenemos esta posibilidad y hay que aprovecharla y yo les doy las gracias por su paciencia y por su escucha. Muchas gracias. Bueno. Esa bolsa arriba. Ok, de la doctora. Bien, vamos a agradecer la presencia de la maestra Alicia Mesa Osuna, que se viene incorporando de los trabajos con la directora general de UCICAN, de la licenciada de la Peña. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Y vamos a continuar, vamos a realizar una primera ronda con 3 participaciones, si ustedes nos los permiten. Están los compañeros ahí para ceder el uso del micrófono y estaría yo atento a quien quiera participar. Acá está la primera mano, adelante, 1, 2 y 3, muy bien. 3 compañeros. Adelante, maestro. Muy buenas tardes. Una de mis primeras dudas sobre este plan de estudios de la nueva escuela mexicana parte a raíz de lo que he leído sobre el mismo plan, ¿no? Uno de los aspectos que me llaman mucho la atención es el apartado número 2, donde habla de los efectos del COVID, que al parecer es el único diagnóstico que se tiene
referente a todo lo que se hizo anteriormente, ¿no? Porque no hay datos donde se hable si las reformas anteriores funcionaron o no funcionaron, si hubieron avances o no hubieron avances. Simplemente su diagnóstico se basa en lo que viene siendo el apartado número 2 de la página 3544, que habla sobre el COVID. Entonces, si, o en mi percepción, si ese es el único diagnóstico que se tiene, que es de 2 años para acá, pues se me hace un diagnóstico muy pobre. Esa es mi primera duda, ¿no? La segunda, una duda que he tenido desde que he leído el plan de estudios y los programas sintéticos, es la manera en la que se relacionan los ejes articuladores con los campos formativos, con los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje. Es decir, cómo vamos a ver plasmados estos ejes articuladores en los contenidos, si van a venir de manera explícita, si los docentes lo van a tener que buscar, etcétera, etcétera, ¿no? Tercera duda, ¿qué va a suceder con el plan escolar de mejora continua? Porque recordemos que el plan escolar de mejora continua también nace con base a un diagnóstico. Entonces también habría que ver qué es lo que va a suceder con ese plan, si se va a adecuar, si va a continuar, si va a ir de la mano con los programas analíticos, ¿no? Y una duda que hubo aquí en la mesa es sobre la forma en la que se va a construir o se va a redactar el programa analítico, ¿no? Si va a ser por fases, si va a ser por escuela, si va a ser por grupo, etcétera, etcétera. De antemano, gracias. Gracias, maestro. Está tomando nota la doctora. Vamos a escucharnos. Primero, entre todos, está la mano de la maestra. Le vamos a sugerir para que los planteamientos, las preguntas sean de manera concreta y poder avanzar, ¿no?, en la agenda. Gracias. Sí, mire, nuevamente hago uso del micrófono y me voy concretamente como lo pide el profe José María. Maestra, qué gusto tenerla aquí con esta charla que yo como directiva, los profes me bombardean con muchas preguntas. Cada colectivo me dicen qué formato, quieren formato, ya lo aclaraba usted de manera muy clara, quieren formato y quieren seguir haciendo planeaciones prefabricadas y compradas, ¿no? O bajadas de los diferentes medios o sacando esas hojitas amarillas que es su planeación de años atrás. Es cierto, todavía aparecen esas situaciones. Por primera vez es la oportunidad de crear una verdadera planeación legítima y auténtica que responda a las necesidades de cada una de las escuelas y por primera vez un programa no traído de otros países, sino creado, un programa nacional que nos dé identidad y nos dé rumbo. Me parece que ese aspecto me quedó claro. Algo que cuando usted entró en el aspecto analítico, sé que la Biblia es el sintético, ahí está el sintético. Cuando nos tomamos el analítico y trabajamos los planos, la cuestión de la realidad, la conceptualización para empezar a hacer los planteamientos, que más que otra cosa es como un organizador, maestra, para el juicio de las escuelas, como un organizador de ideas en ese segundo plano, contextualizado. Y el tercero, que forma parte precisamente de ese plan que estamos tratando los aspectos de la evaluación formativa. Cuando ya llegamos a ese cuarto plano que no está en el analítico, no sé, quisiera que así por la información que he leído y esto, este cuarto plano es cuando llegamos a la planeación. Y como decía usted, llámenle como quieran, pero nosotros decimos que es la planeación didáctica, ¿no? Y no hay un formato en específico tampoco, pero el tema que yo le he tomado sus videos en ocasiones repetidas, porque explica muy bien lo del codiseño. Cuando usted dice que el programa analítico, chequen el sintético y revisen si contiene contenidos regionales y locales. No sé, quiero que también ahí como que me quedó muy claro, tengo que tomar regionales y locales, ¿verdad? Para empezar a abordar mi realidad en el analítico.
cuando no es lo mismo, el codiseño está dentro del analítico, ¿sí? Pero el codiseño, ya revisé el taller creativo para empezar a trabajar como directiva y ser más clara posible en las reuniones de consejo. El codiseño es algo que no aparece en el sintético, pero que yo estoy requiriendo, que yo estoy necesitando. Creo entenderlo así. Decía usted, y quiero también ahí como más fuerza de que llevarme esto. Dice usted que el analítico se tiene que trabajar colectivamente y colectivizar lleva a que hagamos una realidad de escuela. Un analítico, entonces, sí, ahí aclarado, quedará un poco bonchito, amplio, en donde la realidad no la vamos a estar repitiendo, sino va a aparecer ahí la realidad después de que se desprendió de mi diagnóstico, ¿sí? De mi diagnóstico, ¿verdad? Bueno, entendiendo eso, el diagnóstico para empezar a hacer mi realidad, ¿no? Y empezar a plantear eso que es codiseño, que no lo aparece en ninguna parte del sintético, pero lo voy a tener que plantear, ¿sí? Entonces, esas son, pues, a la manera de aclarar más que interrogante, pero sobre todo en este rumbo ya trabajamos los ejes articuladores. Decía el maestro, ¿dónde los voy a sacar? Los tengo en el sintético. ¿Qué me sirve de ese contenido que seleccioné? ¿Qué me sirve de este eje articulador? ¿Sí? Aspectos. El articulador es muy amplio. ¿Qué voy a tomar, si así lo considero? Del juicio crítico, de la vida saludable, no sé. Esas serían más bien como asentar esa situación. Gracias, maestra. Vamos a la maestra Argentina. Muy buenas tardes. Maestra, tenemos una duda que surgió en los consejos técnicos de zona y también en los de las escuelas. Era con respecto al nivel de educación secundaria técnica cuando estuvimos analizando la jornada escolar, ese periodo lectivo que viene en lo que es integración curricular. Venían los propósitos, viene la integración, pero sí nos gustaría, si usted trae información, porque a lo mejor para nuestro nivel, por la misma organización de secundarias técnicas y generales, porque veníamos juntas, ¿no? En ese anexo, quisiéramos ver si nos pudiera, pues, dejar un poquito más claro cómo es que ustedes han visualizado que lo podemos trabajar en nuestros niveles. Gracias. Bueno, una primera cosa, después de la pandemia, hubo a nivel mundial, no es un problema de México, hubo incluso una reconsideración del planteamiento curricular. No es solamente una reconsideración de la escuela, es una reconsideración del planteamiento curricular. Si los planes y programas de estudio tenían que seguir como estaban, cuando la escuela estaba cambiando de tal manera y tenía que cambiar ante la crisis humanitaria más grande del último siglo. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la crisis civilizatoria, no estamos hablando de una crisis de salud, sino el problema concreto que se tuvo que pensar la humanidad, incluso de decir, ante el hecho de que una persona mayor de 60 años esté gravemente enferma de COVID y haya uno de 18, ¿qué decisión ética y moral tenemos que tomar frente a esa situación? O sea, no es un asunto solamente, digamos, individual, es un asunto social. Ante esa situación, muchos de los investigadores y de los trabajadores de la escuela se plantearon si iba a tener que seguir igual el diseño de los planes de estudio, si se iba a tener que seguir de la misma manera. Y entonces empiezan a aparecer, pero ya habían aparecido desde antes en otros lugares, es el caso de Holanda sin duda, o sea, el asunto de no iniciar de la misma manera que se había iniciado antes, presentando los diagnósticos que además ya todo el mundo sabe cuáles son. Si se es indígena, si se es mujer,
¿sí? Y si se vive en ciertas comunidades rurales, por supuesto que el nivel educativo es terriblemente más bajo que el de un hombre en ciudad y en un lugar. Y esas estadísticas existen, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó en el campo curricular? Nadie sabía realmente por dónde iba a producirse las nuevas posibilidades de la escuela. Y se tomó una decisión, que en ese sentido es tal cual usted la señala, que se señalara la crisis civilizatoria y los problemas graves sociales, como la violencia, el problema de las desigualdades, el racismo, la discriminación, más que se centrara directamente en las cifras. No porque no las tengamos, las tenemos, ¿sí? Y hemos hecho los diagnósticos una y otra vez, y ahí sí me precio de conocer concretamente los múltiples diagnósticos de la humanidad. Pero en el caso concreto de este planteamiento se tuvo una lógica distinta y está apareciendo en otros lados, no solamente en el nuestro. En ese sentido, eso fue lo que se puso, y no es pobreza, sino es otro ángulo distinto. No estamos diciendo que no puedan aparecer de otra manera. Los ejes articuladores sí están ya desde los programas sintéticos, sí aparecen ya en los programas sintéticos, pero no aparecen necesariamente todos y de la misma manera. Aparecen énfasis de los ejes articuladores dependiendo del campo formativo. Hay campos formativos donde aparece un eje con mayor énfasis que otros ejes, pero seguramente a la hora que se haga el programa analítico, algunos de los colectivos dirán no, tenemos que poner énfasis en el eje articulador vida saludable. Ahora, en el programa sintético no necesariamente tenga ese énfasis, porque ustedes viven en otro lugar con otras condiciones. Bueno, entonces es interesante que ya aparecen en los programas sintéticos. Va trabajándose todo el asunto de vida saludable o todo el asunto de igualdad de género, cuando en ética, naturaleza y sociedad se trabaja cuáles son los roles específicos que los sujetos de una familia establecen alrededor, por ejemplo, de preparar la mesa. Simplemente, ¿quién pone la mesa a la hora de la comida? ¿Quién prepara los alimentos? ¿Cómo se distribuyen las tareas del hogar? ¿Cómo se establecen los horarios específicos? ¿Quién cuida a la familia? ¿Quién cuida a las mascotas? ¿Quién se hace cargo de los niños y las niñas? Es en el programa de ética natural. Están integrados, pero evidentemente necesitan ser recreados, no basta con eso que está ahí. El otro asunto es el plan escolar de mejora continua. Ya no está, o sea, ustedes siguen trabajando con eso, pero el asunto es que algunos de los elementos que están en el programa, como diagnóstico de cuál es la situación de los problemas de aprendizaje de los niños, por supuesto que se puede traer al programa analítico, pero no todo lo que está en el programa de mejora de la calidad corresponde a las partes pedagógicas y didácticas. Hay muchas partes que tienen que ver con la infraestructura, que tienen que ver con la gestión. Esas no se incorporan al programa analítico porque no corresponden al programa analítico. El programa analítico tiene un centro fundamental que es el problema de los conocimientos, el aprendizaje, el problema académico, es lo que está ahí, es el centro, es el corazón del programa analítico. Si hay algo en el programa de mejora continua que abona al programa analítico, por supuesto que hay que traerlo, y no solamente hay que traerlo, es casi una de las fuentes principales, digamos, ¿no? ¿De qué forma dice se va a continuar el programa, se van a continuar los programas analíticos? Una parte muy importante es que este tránsito entre programa sintético, estamos en el programa analítico, y luego el tránsito a la planificación didáctica, tendrá que ver también con las características de cada estructura colectiva. A veces no es tan fácil, algunos ya venían trabajando así, hay muchos colectivos que ya venían trabajando de esa manera. Les cuento el caso de una
de una secundaria, claro, una secundaria muy grande, en el estado de Morelos. En el estado de Morelos ya venían trabajando en una secundaria con lo que llaman ellos el aula unitaria. Entonces había un aula de geografía, un aula de matemáticas, un aula de historia, ¿no? Y entonces son los chicos los que se mueven a las aulas y no el maestro el que se mueve a los grupos. Entonces en las aulas está todo el material, están los mapas, están los mapamundis, están los atlas, está todo, está una computadora con una serie de cosas, ahí está todo concentrado, como en el aula de artes también está todo concentrado. Ellos ya estaban trabajando de esa manera y lo que están haciendo ahora es recrear un poco ese asunto y viendo hasta dónde da para hacer un programa analítico por proyectos. Ellos de hecho hacen proyecto de escuela, o en la primaria de Zapopan en Guadalajara, que ya hacen proyectos de escuela, por eso hacen el proyecto de convivencia con la familia, un proyecto de escuela, hacen un proyecto de escuela que tiene que ver con cuidado y buen trato entre los adolescentes, o el caso de Tijuana. En el caso de Tijuana se está haciendo en las secundarias, hay una tradición ahorita, se está convirtiendo en una tradición entre los chavos de vestirse, se quieren vestir como los narcos. Nada más que toman un nombre especial porque los chavos no se pueden comprar las cosas que se compran los narcos. O sea, no se pueden comprar los tenis Nike, pues son carísimos. ¿Sí? Entonces se compran los sucedáneos, se compran las imitaciones y entonces se burlan de ellos los otros chavos porque dicen que son falsos, o sea, que tienen una falsa personalidad y que son unos improvisados. Entonces la escuela decidió trabajar un proyecto alrededor de eso que está sucediendo al interior de la escuela, o el hecho, no sé si está pasando aquí, está pasando en otros lados, de que la secundaria en particular, los chicos regresaron con mucha violencia, se pelean mucho, constantemente se están peleando, hay como mucha agresión en este momento entre los adolescentes. Y entonces algunas escuelas han decidido trabajar la violencia fundamentales para trabajar los campos formativos, algunos de los campos formativos por lo menos, ¿no? Entonces, estas son las partes que cada colectivo va a ir produciendo y que produce de maneras muy distintas, ¿no? No hay una sola manera de trabajar con esto. Sí, yo estaría de acuerdo con lo que dice la maestra de que el codiseño se concreta más claramente en el programa analítico, pero de hecho ya viene desde el programa sintético. Y les digo por qué. Porque todavía en este momento los programas sintéticos, ustedes pueden abonar al programa sintético. Pueden decir, chispas, a lo mejor la alfabetización inicial de los primeros y los segundos años no está tan clara, no tiene todos los elementos, yo creo que sí valdría la pena que se pusiera de esta manera o que se trabajara de esto otro. 5 segundos. El otro aspecto que me parece fundamental es que el programa analítico sí es un aspecto de codiseño, pero de codiseño colectivo. Esa parte sí me parece central, ¿sí? Ya vendrán otros momentos de trabajo más particular. Lo de las secundarias técnicas, particularmente a mí me están interesando en este momento las secundarias técnicas. No pensé que me iban a interesar. Yo he trabajado mucho más con telesecundarias que con secundarias técnicas. Trabajé hace mucho tiempo con secundarias técnicas. Pero es una cosa muy interesante lo que está pasando con las secundarias técnicas. Se están empezando, sobre todo con el campo de lo humano y lo comunitario y con el campo de saberes y pensamiento matemático, tratando de reconformar la parte tecnológica. O sea, ¿dónde exactamente están las tecnologías? Y en algunos casos están haciendo que las tecnologías sean como un eje de los otros campos, cosa que no había pasado desde hace un buen rato. Ahora, lo que sí se está discutiendo de fondo, y lo pongo aquí sobre la mesa, no sé si tiene que ser así o no, no tengo ninguna respuesta para eso, están poniendo la gran pregunta. Eso significa que en tecnologías tienen que volver a aparecer la idea de talleres como aquellos viejos talleres de los oficios,
¿O se tiene que pensar en otra cosa distinta en este momento de acuerdo a la circunstancia? O también no llenar todo de tecnologías de la información y la comunicación, porque en realidad hay otras cosas que también se pueden ver en ese ámbito. Ahí está la discusión. Yo no tengo muchas respuestas en ese sentido. Estoy trabajando con algunas secundarias técnicas en este momento más de cerca, como para más bien aprender, ahí sí, no, lo tengo clarísimo, ¿no?, de los maestros que están construyendo esto, que creo que puede ser un momento muy interesante en el campo de las secundarias técnicas, que no se había dado desde hace mucho tiempo, ¿no? Gracias, doctora. Gracias. Vamos a otra ronda más, de otras dos preguntas más, si las hubiera. Vamos a esperar. Franco, maestra, vamos a dar la oportunidad acá a la maestra, por favor, para la maestra, y luego acá cerramos con el maestro. Gracias. Sí. Buenas tardes, doctora. Una pregunta con relación a los contenidos del programa sintético. Bien, ya vamos a pensar que estamos elaborando nuestro programa analítico. Hicimos muy bien el primer plano, nuestra lectura de la realidad, tenemos un diagnóstico integral muy bien elaborado, ¿no? Entonces nos vamos al programa sintético y seleccionamos aquellos contenidos que obedecen a las necesidades, a las características, a los intereses de nuestra escuela, de nuestra comunidad. Ok, y ya nos damos a la tarea de el codiseño y todo eso. ¿Qué va a pasar con aquellos contenidos del programa sintético que no fueron incluidos? ¿Sí? Nosotros nos preguntamos al interior del Consejo Técnico de Zona, de nuestros consejos escolares, ¿habrá un mínimo de contenidos? Sabemos que son del programa sintético, que sí es el carácter nacional, ¿verdad? Que es lo que nos va a garantizar lograr ese perfil de egreso, desde luego con los ejes articuladores. Esa sería nuestra inquietud. Gracias. Buenas tardes, soy yo de nuevo. Otra duda que tengo referente con lo de los ejes articuladores, ya me quedó claro, ¿no? El maestro tiene que encontrar la relación con los contenidos, pero ¿por qué en el avance de los libros de texto gratuitos sí viene señalado los ejes, en el libro de texto ya viene señalado ahí con el logotipo de cada eje articulador? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en el libro sí y por qué en el programa sintético no? Recuerden que el libro es una fuente, es otra fuente, y esa fuente dice, nosotros en este proyecto creemos que hay mayor énfasis en este eje articulador, lo cual no significa, porque además no se van a tomar todos los proyectos que vienen en el libro de texto, se va a trabajar algunos, y también eso dependerá de las características que tenga cada programa analítico, ¿no? O sea, también de eso dependerá, de tal manera que aunque venga indicado, no quiere decir que estrictamente yo tengo que trabajar eso, sino que cada uno de los colectivos tomará algunos elementos, pero viene indicado que ese proyecto que viene ahí en ese libro tiene ese énfasis, pero no que necesariamente, ¿sí?, se tenga que trabajar ese proyecto para todas las escuelas. Entonces es otra fuente, digamos, nada más es otra fuente. En el caso de los programas sintéticos, hay un asunto que sí quisiera yo comentarles. Llegar a los programas sintéticos fue muy complicado por dos cosas, porque hacer un trabajo de integración es muy difícil. Tampoco es que los especialistas y que los maestros hayan trabajado a fondo totalmente una propuesta integradora, ¿eh? O sea, este es el primer intento. Y creo que hay que asumirlo así también. A ver, los matemáticos, así que digamos un diálogo fuertísimo con los de las ciencias naturales, no tienen. O la gente de lenguajes que tenga, la gente incluso de español que tenga un alto diálogo con la gente que trabaja lenguaje de señas, pues no tiene. Estamos hablando de un trabajo
muy nuevo, muy novedoso, que trata de integrar una serie de cosas que no habían sido vistas así, y que para trabajarlo la gente ha tenido que incluso negar sus propias maneras de pensar. Si yo les contara esas sesiones entre matemáticos y gente de las ciencias naturales, no acabo en 3 semanas. O sea, las broncas, las dificultades, las diferencias, ¿no? Los planteamientos que si la matemática era más importante que la biología, que si la química es más importante que la física. O sea, estamos hablando de un terreno complejo también, porque aunque la ciencia avanza hacia trabajo interdisciplinario, muchas veces quienes están en ella no es que estén trabajando interdisciplinariamente, están trabajando por separado, y realmente esto es todo un tema, ¿no? Además, no les tengo que contar a ustedes, si hay aquí matemáticos lo ratificarán, ¿no? O sea, yo digo que donde hay un matemático hay por lo menos una escisión, ¿no? O sea, por lo menos hay dos maneras de pensar, ¿no? O sea, están los matemáticos que son de la línea japonesa, y los matemáticos que son de la línea francesa, y los matemáticos que son de la línea norteamericana, y no se pueden ver unos con otros. Es increíble. O sea, si tú eres de la línea francesa, entonces no me veas, porque yo soy de la línea japonesa, ¿no? Y entonces yo pienso de otra manera totalmente distinta. Increíble que al interior de las propias disciplinas hay una serie de divisiones impresionantes. Entonces, contar eso también tiene sus problemas, y ha sido todo un esfuerzo hacerlo en aras de un trabajo de lo común. Y ahí voy a la pregunta de la maestra. ¿Hay mínimos? No hay mínimos. Esos son los contenidos que se han establecido a nivel nacional, pero siempre me hacen la pregunta: ¿tengo que cubrir los 25 contenidos uno a uno tal cual? ¿Qué más? No sé si ya se fijaron en ese entre 20 y 25, si ustedes más o menos los miran. No, si a la hora que yo hago el trabajo y el tipo de diagnóstico que yo tengo y los chamacos con los que yo trabajo avanzan de una determinada manera, porque acuérdense que nosotros no separamos desarrollo y aprendizaje, y por lo tanto forzar también a un proceso que todavía ellos no pueden hacer. Fase, no está solamente el grado, la fase es muy importante. Hay un tipo de proceso que se hace para el primer grado y otro que se hace, y algunos llegarán en el y otros llegarán en el segundo grado. Entonces, aquí sí, nuevamente se nos complejiza el asunto, pero nos da posibilidades y les da más posibilidades a los estudiantes de ir avanzando. Los maestros, algunos ya detectaron cuáles son aquellas cosas que sí pueden trabajar con su grupo, y van trabajando, hagan de cuenta, dejando 2 o 3 cosas para así entrar en segundo grado. Van a anclar estas que están aquí, las van a anclar después en el segundo grado, y están más creativas de ir trabajando cada una de las cosas en profundidades diferentes. Y eso también es una discusión, pues, que ustedes más que nosotros, yo ahí sí creo que lo saben. Gracias, doctora. Vamos a cerrar con esto. Una pregunta más. Acá al fondo, maestro. Bueno, sí, una pregunta nada más. Doctora, escucho su diálogo y comenta, voy a parafrasear, no quiero cometer errores. Comenta que debe de haber un diálogo entre los actores, vaya, ¿no?, de cada uno de los campos formativos.
me siento identificado porque yo soy un maestro de ciencias, de física. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento o van a generar los espacios o va a haber un calendario para que nos podamos reunir para realmente tener ese diálogo? Porque el espacio de la reunión de consejo técnico no es suficiente para poder hacerlo. Hemos intentado en la escuela, dentro del colectivo, trabajar un poco sobre eso y el diálogo se queda a la mitad porque el espacio o el tiempo, mejor dicho, no nos lo permite. Entonces, mi pregunta sería, ¿habrá momentos específicos? ¿Habrá alguna situación donde realmente nos podamos reunir para dialogar? Es cuanto, gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Enrique Michael, soy maestro de la Escuela José Vasconcelos. Apoyando la moción del profesor, le comentó ahorita a la compañera que tenía una duda similar, ¿no? Que era exactamente cuándo iban a ser los tiempos. Y sumándole a lo que comentaba el profesor, habrá los espacios no solamente estipulados, sino el trabajo colaborativo entre escuelas, entre niveles y entre academias, de tal manera que se pueda enriquecer todo el trabajo en cuestiones de la vinculación de los ejes articuladores y los campos formativos con una mayor certeza y con una mayor pluriculturalidad, en donde podamos ver que las capacidades de cada maestro, las experiencias de cada maestro, los contextos diversos en los que se encuentra cada maestro en las diferentes escuelas e incluso a nivel estatal, pueden enriquecer bastante para que tengan un mayor sentido de pertenencia a los estudiantes. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda, por ejemplo, en Cabo San Lucas, con alumnos que son pues migrantes, ¿no? Y en todo el estado hay muchos cambios en las escuelas de alumnos de una escuela a otra, de un turno a otro. Entonces, creo yo que este dinamismo sí requeriría de un espacio que se nos brinde, en donde se establezcan fechas, en donde se ofrezcan horarios, y que sea un espacio no tan reducido como un consejo técnico, en los que es importante el consejo técnico, pero también es importante trabajar pues la otra parte que ya viene a ser del plan. A ver, el trabajo sí que amerita este tipo de encuentros que ustedes están diciendo. O sea, no hay de otra, ¿sí? O sea, si estamos diciendo que lo que se tiene que hacer es un trabajo colegiado y todo esto. ¿Cuál es el problema? El problema es que un plan de estudios como este también pone en cuestionamiento al sistema educativo nacional. ¿Sí? Quiero ser clara. O sea, cuestiona las formas como está estructurado todo. ¿Sí? Y que además no es fácil echarlo para atrás, porque realmente el sistema es un sistema duro, ¿sí? Es un sistema complicado. Somos parte de un sistema muy, muy complicado, muy anquilosado y con formas que ya están muy establecidas, ¿sí? ¿Se requiere otras formas? Sí, se los firmo sin ningún problema. O sea, no tengo ningún problema. ¿Se requiere esos espacios? Sí, se requiere esos espacios. ¿Se ha pensado en otras formas? Bueno, yo no voy a decir eso porque aquí está Rodrigo. Yo sí puedo decir lo de la pedagógica. La pedagógica sí plantea, o sea, sí quiere plantear otras formas y va a trabajar con otras formas, ¿sí? ¿Sí? Y ellos también, formación docente la hacen. Pero abrir esos espacios cuesta mucho trabajo. Porque no solamente, o sea, cuando hablo del sistema hablo de todos nosotros, no hablo de las autoridades, hablo de todos nosotros, estoy yo ahí en ese sistema. Es un sistema duro, es un sistema estructurado de una determinada manera y cada vez que se mueve algo se arman una serie de condiciones muy distintas. Sí que valdría la pena hacer la relación entre las escuelas, entre las academias, en un país pluricultural y plurilingüe. O sea, no hay de otra. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer eso? Yo no tengo la respuesta. Yo lo que tengo es el asunto. ¿Cómo hacer eso? Cuando, por ejemplo, en el caso concreto de las secundarias, hay una estructura de determinada
característica que tiene una relación laboral específica es muy complicado, mucho más complicado de la buena intención que uno pueda tener, ¿sí? Que se tiene que hacer, no me queda duda de que se tiene que hacer, ¿sí? Pero que la situación específica de cada uno de los niveles y del sistema en lo general plantea un gran reto, sí, porque hay que mover muchas cosas, ¿sí? No es solamente y eso lo dice, no sé si se recuerdan en el plan de estudios en la última parte donde dice la gestión, ¿no? Dice, si no cambia también el sistema educativo, pues va a estar un poquito compleja la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está también una forma de hacer las cosas que ha venido quedándose durante mucho tiempo. Hoy hay necesidad de cambiar también eso, pero eso sí que me parece que va a llevar su tiempo. Lo que sí creo que puede pasar, y lo digo por otros lugares que yo he visto, no puedo decir que se puede generalizar, simplemente estoy diciendo que hay algunos lugares donde eso se puede plantear, ¿sí? Que los docentes empiezan a organizar de otra manera, ¿sí? Y respetan como ciertas maneras. Voy a decir el caso otra vez del estado de Morelos, lo que yo vi. Cuando hay una concentración mayor de docentes, donde los docentes pueden ir en ese horario porque sabemos que andan de un lado para otro los maestros de escuelas secundarias, donde pueden mantener un mayor número de tiempo, ahí es donde están trabajando fundamentalmente, ¿sí? No es lo ideal, no es lo ideal, pero es el trabajo que se puede armar en este momento. Creo que vamos a tener que buscar otras maneras, otras formas y otro trabajo. Ya fue una ganancia, y aquí está Rodrigo, ya fue una ganancia el Consejo Técnico. Perdón, pero ya fue una ganancia. O sea, esto que hoy lo vemos limitado ya fue una ganancia, porque el Consejo Técnico no era para eso, ¿eh? El Consejo Técnico era para llenar formatos, discúlpenme ustedes, ¿sí? Y si en otro lado hacían otra cosa, pues felicidades, los felicito. Pero el Consejo Técnico no era necesariamente para discutir cuestiones académicas, ¿sí? No era necesariamente para discutir cuestiones académicas. Y hoy se ha abierto una posibilidad, no digo que sea la mejor, no digo que sea la única y no digo que sea la más importante. Lo único que digo es que pues ahí vamos avanzando, porque tenemos que avanzar de alguna manera, porque insisto, el sistema no es durito, ¿no? El sistema, todos nosotros incluso, ¿eh? Cuando digo el sistema no digo allá ellos, yo digo nosotros todos, ¿sí? Es la misma idea esta, ¿no? De no queremos formatos, ¿no? Ese era el grito de muchos de nosotros, y ahora sí queremos formatos, ¿no? Entonces, es difícil, no es fácil enfrentar esto, pero creo que por algún lugar tenemos que empezar a trabajar. Y algunos grupos están organizando. Yo ahora tengo una reunión con maestros de telesecundaria, maestros de secundarias técnicas, que ellos se organizaron y que bueno, vamos a trabajar de conjunto para ver cómo le hacemos, cómo podemos ir trabajando más armónicamente, ¿no? Pero no es el caso para todos. Gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con la agenda, si no hubiera una última participación, y cederíamos el uso de la voz al doctor Rodrigo. Perdón, hay una última pregunta por acá al fondo. Muy buenas tardes, mi nombre es Ramón Magno Villa Bastida, director de escuelas secundarias. De alguna manera siempre nos mueve cuando vamos a llevar a cabo alguna actividad administrativa, y dentro de los trabajos que estuvimos viendo en Consejo Técnico nos llegó una hora ahí de integración curricular que nos empezó a mover el tapete, y los profes nos empezaron a preguntar sobre qué iba a tratar esa, porque no viene ningún campo formativo, está abajo, al final, después de las 34 horas, la última, la 35, se denomina integración curricular.
nos dan ciertas ideas de en lo que se puede trabajar. Sin embargo, nosotros pensábamos que esa hora iba a ser destinada precisamente a tratar de integrarnos, pero fuera del campo de los chicos, y nos dijeron que no, que tiene que ser destinada para trabajarla con los alumnos. Ese es el cuestionamiento que nos han hecho nuestros compañeros, y quisiera aprovechar ahorita que tenemos a quienes de alguna manera nos pueden dar luz al respecto. Es cuanto. Perdón, pero no entendí muy bien la pregunta, porque no sé si se refiere a cómo está el planteamiento del plan de estudios, si es para secundaria, o sea, no entiendo muy bien en dónde está el plano, perdón. Sí, efectivamente es para secundaria, porque secundaria, de acuerdo a los campos formativos, llegan a 34 horas, son 5 días de 7 horas cada día. Entonces, contando las horas de los diferentes campos formativos, nos dan 34, y la última viene con un asterisco, es integración curricular, y hasta el final no corresponde a ninguno de los campos formativos. Por tanto, ¿qué perfil requiere el maestro que va a trabajar esta asignatura, o de qué manera se va a llevar a cabo? A ver, ahí sí, perdón, pero hay cosas que puedo contestar y cosas que no puedo contestar, ¿no? Porque no están en mi posibilidad de contestar. Voy a ser franca y abierta, ¿no? No conozco el planteamiento, no le puedo contestar exactamente cómo va a operar, ¿sí? No se lo puedo contestar. O sea, le mentiría si dijera que yo sé cómo se va a operar concretamente, ¿sí? Lo que sí sé, y eso creo que vale la pena plantearlo, es que hay esta idea de la integración, y quizás eso permita, ¿no? Permita un cierto tipo de trabajo, pero no quisiera meterme en esto porque no es de mi competencia. A ver, quiero aclarar eso, ¿no? O sea, yo participé en el proceso, pero no estoy a cargo del proceso, ¿sí? O sea, desarrollo curricular, ¿no? Está a cargo del proceso como tiene que ser, porque es educación básica. Nosotros participamos en una parte de ese proceso y yo estoy tratando de esclarecer lo que yo conozco. El resto me cuesta mucho trabajo y preferiría no confundir para no meter en líos a estas situaciones, ¿no? Para no decir cosas que no corresponden, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar con la siguiente ponencia. Bueno, con la siguiente ponencia vamos a ceder el uso de una última. Esmeralda, adelante, Esmeralda. Buenas tardes. Yo me preocupé hoy en la mañana que me trasladaba para acá, al lugar donde estamos todos reunidos. Me preocupé lo que escuché en la radio. Normalmente la escucho todos los días. Y hoy decían que era un cuestionamiento de alguien que mandó un mensaje, no supe quién, a la radio, donde decía que en el diseño del modelo educativo del Plan de Estudios 2022 estaban participando maestros de Venezuela. ¿Qué hay de esto, maestra? Gracias. A ver, primero sí es interesante la polémica alrededor de eso, que me parece, es mi punto de vista, y lo quiero dejar totalmente claro que es mi punto de vista, me parece de una xenofobia impresionante. O sea, me parece lo más xenofóbico que he oído en los últimos tiempos. O sea, es como si cada quien tuviera que decir de qué nacionalidad es, o que los de Baja California y los de la Ciudad de México tuviéramos que declarar y a partir de eso se nos juzgara en una situación. Me parece verdaderamente xenofóbico
y discriminatorio. Lo quiero decir abiertamente, porque no lo comparto. Este plan de estudios no lo compartiría bajo ninguna circunstancia. Lo que está diciendo el plan de estudios es la diversidad, el respeto a la diversidad étnica, política, de género, sexual y de raza. Eso es lo que dice el plan de estudios. Entonces, cualquier mención en ese sentido me parece verdaderamente fuera de todo lugar, ¿sí? Por otra parte, la gente que ha participado en este proceso ha sido de múltiples nacionalidades. Ha habido, nos hizo el favor, ¿sí? Ricardo Vaquero de Argentina de revisar una parte del plan de estudios, generosamente, sin ningún tipo de cuestión de ninguna naturaleza. Lo ha hecho gente como Enrique Dussel, que es de origen argentino, ¿sí? Pero que vive en México desde hace más de 40, 50 años, ¿sí? Lo ha hecho Inés Dussel también, que no es ni, o sea, que se considera argentina, pero que en realidad nació en Wisconsin, ¿no? Y que es argentina. Creo, desde mi punto de vista, ¿sí? Y lo quiero dejar muy claro, me parece terrible que alguien pueda salir a decir que esto tendría que haberlo declarado la Secretaría de Educación Pública, como si ahora nos midiéramos por la nacionalidad a la cual pertenecemos. No estoy de acuerdo, no quiero hacer eco a ese tipo de cosas y fundamentalmente creo que la gente que ha participado en el plan de estudios la ha hecho desde la profesionalidad, desde el trabajo fundamental. Podemos o no estar de acuerdo, no pedimos estar de acuerdo. No quiero que todos estén de acuerdo. El debate fundamental se abre cuando la gente tiene diferencias de pensamiento. Pero no estoy yo particularmente dispuesta a armar algo desde la xenofobia, ¿sí? La xenofobia me parece una de las discriminaciones más fuertes que existen. Tener un prejuicio sobre los extranjeros, cuando nosotros hemos abrevado de la gente de otros países para ser lo que somos, ¿sí? Me parece totalmente fuera de lugar y no estoy de acuerdo. Bueno, muy bien. No olvides suscribirte a mi canal. Y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbás Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbás Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.